Buenas tardes, seguimos en directo aquí en Tinku Supply Chain con nuestra tercera invitada, Esther Alonso. Un placer compartir con ella. Vamos a compartir con ella este momento, pero vamos a dar un salto importante porque en la parte que vamos a tocar es el sector farmacéutico. Y dentro de esta parte de cómo gestionamos el planeta, cómo tenemos que ser mucho más sostenibles y también el talento femenino, claro, pues nos queríamos contar con Esther. Así que bienvenida, Esther. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y tenerme en cuenta. Un placer estar aquí. Bueno, además, en tu caso, más de 20 años ya de experiencia liderando equipos tecnológicos de implementación, siempre en el sector farma, en grandes compañías, siempre multinacionales, y además cuidando de nuestra salud. Así que no solo has cuidado de la parte logística, sino también has cuidado de la parte tecnológica de las compañías en un sector como el farma. Aquí me gustaría preguntarte cuál es el impacto, ¿no?, que en cierto modo la supply chain puede tener en una cadena de suministro del sector farma. Bueno, en general el sector logístico es muy dinámico últimamente. Podríamos decir que ahora ya tenemos que contar con cadenas muy globales, hay muchos proveedores, muchos distribuidores. Y eso al final es un reto, pero más en el mundo farmacéutico, donde tenemos una regulación, donde tenemos cadenas de frío, temperaturas controladas, pues yo creo que se añaden riesgos adicionales a los que podríamos tener más comúnmente, como pues no sé, la trazabilidad, la gestión de la demanda, la gestión de los inventarios. Ya digo, en el mundo del suministro de medicamentos quizá tenemos complejidades adicionales. Claro, porque aquí, por entrar, tendríamos unos retos logísticos, ¿no?, que hablas, regulatorios y tecnológicos. En tu lado, ¿cuáles pueden ser en el sector farma los retos tecnológicos a los que te has enfrentado en estos 20 años? Pues te diría que el sector farma, como es un sector tan regulado, uno de los retos es la propia introducción de la tecnología. Y muchas veces hay resistencia a ver si la tecnología va a hacer que luego, cuando venga la auditoría de la FDA o de la Agencia del Medicamento, no pasemos porque no hemos tenido en cuenta determinadas cosas que, haciéndolo de forma tradicional en papel, siempre teníamos bajo control. Bueno, esto, sinceramente, para aquellos que no estén viendo, tú y yo lo hemos vivido en primera persona. O sea, hemos intentado poner un WMS en un almacén automático y, efectivamente, la parte de regulación. Aquí, un poco en esta experiencia que tú tienes, ¿no?, la pregunta sería, ¿qué sistemas y qué tecnologías son más críticos para asegurar esto que el sector farma tanto requiere? Trazabilidad, calidad y cumplimientos regulatorios, ¿no? Bueno, tecnologías, la verdad es que hay muchas y de alguna u otra manera todas se pueden adaptar al sector farmacéutico. Eso es una de las cosas que me gusta trabajar y ver ejemplos de tecnologías que se implantan en otros sectores y cómo se pueden incorporar a farma, minimizando todos estos riesgos o estos miedos que podemos tener. Y metemos Internet de las cosas y metemos radiofrecuencia. Integrando los sistemas y con muchísima conectividad, estamos consiguiendo resultados muy buenos sin poner en riesgo, incluso mejorando los resultados de las auditorías. Me ha llegado a pasar que el auditor de la FDA ha hecho comentarios muy positivos sobre sistemas que estaban conectados y no tan buenos sobre sistemas más tradicionales. Bueno, aquí, Esther, has tocado un tema muy, muy importante, que son los riesgos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntarte, ¿no?, cuando las empresas y las personas que nos están viendo y tu experiencia se digitaliza el sector farma, que es bastante sensible, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte es esto, los riesgos, ¿no? ¿Cómo se ven esos riesgos desde el principio, ¿no? Teniendo en cuenta, dice, bueno, gestión del riesgo, ¿no? ¿Cómo los puedo mitigar? ¿Cómo los puedo eliminar? ¿Cómo se gestiona esa parte de los riesgos desde el punto de vista de tu visión tecnológica, ¿no? Pues tenemos que estar siempre acompañando los riesgos que se ven en los propios procesos y que ve el negocio
con los riesgos específicos tecnológicos. La trazabilidad del dato es algo que preocupa mucho y que miramos con mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de realmente coger todos los datos críticos del proceso cuando estamos automatizando, porque si perdemos algo ahí podemos estar trabajando con información errónea y no podríamos estar poniendo en riesgo pues, la liberación de un lote, por ejemplo, ¿no? y que tuviéramos una retirada del mercado. Entonces todo va muy relacionado a asegurar la calidad del dato y luego, lógicamente, cuanto más automatizados estamos y más digitalizados estamos, pues tenemos el riesgo de la caída de los sistemas y si se nos caen los sistemas, si se nos paran los procesos, lógicamente ponemos en riesgo cualquier proceso, la cadena de suministro, el producto en el mercado. Entonces también es algo que tenemos que tener mucho cuidado y tener en consideración desde el principio cuando estamos digitalizando. Claro, aquí, Esther, lo que se me viene un poco a la cabeza es el impacto que esto tiene en el negocio, ¿no? O sea, estamos hablando de una cadena muy sensible, estamos hablando de implementar tecnología, ¿no? De riesgos, pero al final tiene un impacto. Por ejemplo, las incidencias que puede haber realmente en el negocio, la visibilidad, la reducción de tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce una buena implementación en la repercusión sobre el negocio? Yo aquí te diría, y me gusta siempre insistir, en que hay que digitalizar y hacer esa transformación digital con cabeza y de forma medible. Entonces, y hablábamos de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es muy chula y también se aplica en farma y yo la he aplicado, pero es verdad que hay que saber dónde lo aplicamos, qué riesgos tenemos asociados y trabajar todo en conjunto, no verlo como silos aislados. Los gemelos digitales, por ejemplo, y las simulaciones aportan muchísimo valor, nos están reduciendo costes, nos están ayudando a definir bien pues cambios, como comentabas, ¿no? Vamos a hacer un almacén automatizado. Bueno, si primero lo paso por un gemelo digital, realmente sé que lo que voy a hacer es lo que debo y ese tipo de ejercicios y ese tipo de herramientas ayudan mucho. Los datos en tiempo real, el tener los datos en tiempo real en los procesos farmacéuticos nos están permitiendo detectar desviaciones en el momento en que ocurren, no al final del proceso. Antes nos pasaba que hasta que no teníamos terminado el lote, liberado y metido en el camión, no nos dábamos cuenta de que teníamos un problema y ahora somos capaces de corregirlo, rectificarlo bastante más aguas arriba, con lo que supone de reducción de costes, de recursos, de esfuerzos. Claro, es súper interesante lo que dice, porque claro, aquí lo que estamos poniendo encima de la mesa es el potencial que tienen las herramientas de digitalización y toda la tecnología, ¿no? Pero a mí se me viene una pregunta, hoy hablamos de talento femenino, de talento, ¿no? El cambio cultural, ¿vale? Ya no el talento de las personas, sino de la cultura de la empresa, ¿no? Y aquí, más allá de esa tecnología, ¿no? que podamos tener, la que hayamos elegido, la pregunta que te haría, ¿no? Es ¿qué necesitamos, qué cambio de mentalidad se tiene que dar en las organizaciones, y especialmente Pharma, ¿no? Para ser capaz de implementar correctamente esa tecnología, ¿no? Sí, es verdad que en general todos somos bastante reacios al cambio y en Pharma quizá me atrevería a decir que somos todavía mucho más tradicionales y determinadas áreas como calidad, regulatorio, hay veces que todavía les cuesta, ¿no? Confiar en la tecnología. Pero a mí me gusta que se considere mi departamento, el área de tecnología, realmente como un socio. Aquí no se trata de implantar tecnología porque sí, sino definir dónde tengo un problema, definir dónde puedo tener pérdidas de eficacia o incluso costes elevados y llamar a tecnología para decir cómo me puedes ayudar. Creo que hay que darle esa vuelta.
la dirección tiene que estar muy comprometida para que cambie la organización y esto sí que tiene que de alguna manera bajar top-down para luchar contra esa resistencia. Siempre hay gente que le gusta y yo tengo usuarios que están todo el día, vuelvo al tema de Juncal, intentando meter inteligencia artificial, ¿no? que está muy de moda y es muy chula. Pero creo que tiene que venir desde arriba, que la dirección esté comprometida, vea todo esto como una gran ayuda y a partir de ahí se va facilitando. Bueno, me acabas de hablar de Juncal y se me ha olvidado hacerle una pregunta, pero como la invitaremos, volverá, le tengo que preguntar el mal uso que a veces se hace de la inteligencia artificial para no pensar. Esto es algo que... pero se me ha venido ahora. Bueno, déjame que pase un poquito a hablar con nuestros espectadores, ¿no?, que nos siguen. Te lanzo luego la pregunta de cómo tu día a día está realmente a la hora de implementar. Estamos viendo un sector súper importante como es el sector farma y además este enfoque, estamos viendo cómo la tecnología es clave y cómo hay una cierta digitalización, cómo impacta en el negocio y también el cambio cultural. Recordad, aquí en Tinku Supply Chain lo que hacemos es compartir conocimiento, con lo cual, si tenéis alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados, en este caso en pleno directo para Esther, nos las podéis hacer por correo electrónico. Recordad, info@tinku.es. Recordad que también nos podéis seguir en LinkedIn, en donde podréis tener toda la información, no solo de Tinku Supply Chain, sino de Tinku Televisión, que nos podéis seguir en nuestra página web, www.tinku.es. Y aquellos un poco más atrevidos, seguirnos en Instagram y pronto nos podréis seguir en TikTok. Y sobre todo, suscribiros a nuestro canal de YouTube. Recordad, tendremos a partir de enero, dos programas al mes. Todavía no hemos decidido, pero si estás suscrito te podrás enterar de todas las novedades, quién serán nuestros invitados y sobre todo volver a ver todos los programas cuantas veces quieras. La tecnología, cómo nos ayuda a seguir a Tinku Supply Chain. Ya te digo. Bueno, antes hablaba un poco de tu trayectoria, más de 20 años en distintas compañías del sector farma, en alguna de ellas hemos coincidido, la importancia de los consultores ayudando también es importante. No se nos pone. Juncal no lo ha hecho así porque quería vender tecnología sin pensar que los consultores somos importantes en la implementación. Pero imagínate que no estamos los consultores para ayudaros. ¿Cómo es, desde tu punto de vista, de tu experiencia, un poco tus recomendaciones, ¿no?, a la hora de implementar? Ya llevas bastantes implementaciones de distintas tecnologías. ¿Cuál es tu punto de vista a la hora de abordar una implementación, en este caso de tecnología en una empresa? Pues, a ver, es cierto que la forma de implementar ha ido evolucionando con el tiempo y ahora una de las... o el punto que está en auge en todas partes, no solo en tecnología, es la rapidez. Y además la tecnología cambia ahora bastante más rápido y tenemos que estar al hilo de eso. Hay mucha teoría, hay muchos estándares sobre cómo hacer implantaciones, con lo cual ahí seguimos los libros, pero yo creo que un punto importante ahora es el fasear. Muchas veces no sabemos lo que queremos. Tenemos tantas cosas y vuelvo, tenemos inteligencia artificial, tenemos simuladores, tenemos un montón de software, tenemos un montón de herramientas. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a hacer pilotos y pruebas de concepto. Eso es algo que a mí últimamente me está ayudando bastante. Primero a definir lo que queremos implementar y luego también para luchar contra la resistencia al cambio, porque vamos enganchando, ¿no? El usuario va viendo a través de esa prueba de concepto no solo lo que necesita, sino cómo le va ayudando y qué beneficios va sacando. Y ahora es muy importante, yo también querría remarcar los roles tanto del negocio como de IT y la gobernanza. Ahora tenemos ya que romper silos, ahora tenemos que aprender a trabajar bastante más en equipo, ser bastante más transversales y creo que eso también es una de las claves para el éxito de las implementaciones actuales, que antes quizá no nos hacía tanta falta.
Bueno, justo te iba a preguntar sobre ello, ¿no? De cómo trabajan de manera conjunta un proyecto como esto, que a veces nace en negocio, a veces pueden hacer en tecnología, esa relación. Pero claro, en el sector farma hay otros actores, ¿no? Porque a veces los que nos vean, y yo he estado viviendo, ¿no? No, esto tiene que ser IT, esto tiene que ser negocio. En vuestro caso, calidad, regulación. Es decir, ¿cómo se trabaja en equipo? ¿Cómo es la PMO, ¿no? Por llamarlo así, pero basada en la relación entre departamentos. Pues como te comentaba, hay que buscar una gobernanza transversal en la que todos participen activamente. Lógicamente, el negocio, operaciones o logística van a ser los que tengan la necesidad y los que seguramente identifiquen pues, que tienen un cuello de botella, un problema que resolver. Le van a pedir a IT, a tecnología, que le ponga una solución, que le busque unas herramientas. Pero es verdad que tenemos que contar con la regulación, con calidad, también como un actor muy activo desde el principio, porque ellos son los que nos van a guiar, tanto a negocio como a IT, es decir, qué otros controles tenemos que poner. Por ejemplo, nosotros vivimos del audit trail y que todo quede registrado, todos los movimientos que se hacen con los sistemas queden registrados. Tenemos una regulación muy estricta sobre el registro electrónico. Y es verdad que en nuestro caso, calidad, si no está desde el principio en el proyecto, después tenemos bastantes sustos. Bueno, totalmente, ¿no? Fíjate que aquí estamos hablando de remar en la misma dirección, ¿no? Con un objetivo, independiente de que lidere, todos a la misma velocidad, ¿no? Pero aquí te entraría yo en la gestión del cambio, ¿no? La gente está en su zona de confort, siempre se ha hecho así, con la tecnología, ¿no? Aquí la pregunta es cuáles son las claves, ¿no? Para que la gente vea que esto va a ser su solución y no su problema, ¿no? Y que realmente le va a resolver sus problemas del día a día, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pues aparte, como te comentaba antes, de que la dirección realmente lo compres y esté convencida de que puede tener beneficios y lo incluya como objetivos estratégicos, que con eso fuerza un poco. A mí me gusta buscar, porque siempre hay usuarios más pro tecnología y otros más reacios y más negacionistas. Entonces, creo que es importante saber a quién te acercas y utilizar a esas personas también como palanca. Y esas personas son las que ellas mismas van a ir convenciendo, digamos de alguna manera, a esas otras personas que no quieren salir de su zona de confort. Y luego ejemplos. Es verdad que volvemos a lo de las pruebas de concepto. Si haces algo pequeñito que da resultados bastante inmediatos, lo usas tú mismo para vender, porque sobre el papel hay veces que es muy complicado convencer o demostrar el beneficio que puede traer determinada digitalización. Claro, digamos que hay que buscar apóstoles, ¿no? Apóstoles Claro, dentro, claro. apóstoles como los que buscamos en Tinku Supply Chain para que nos sigáis, ¿no? Y hablen de Tinku Supply. Estás encantada de estar aquí en este programa, ¿no? Por Te convertimos supuesto, en apóstol por supuesto. ya, Yo y a vas partir de recomendar hoy que la gente vea Tinku Supply Chain. os lo voy a recomendar A todos. 100%. Oye, hoy es un programa en el que hablamos de talento femenino, ¿no? Y doblemente encantado de que estés aquí, ¿no? Ese talento. Pero te quiero preguntar por ello, ¿no? Por el talento, ¿no? Y un poco la idea, ¿no? De ese desarrollo de talento tecnológico y logístico, ¿no? Aquí estamos en la parte de supply, pero bueno, estás en un sector farma, siempre dando servicio a la parte farma, a parte de logística. La pregunta sería esto, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles o de competencias crees que son claves a día de hoy en atraer esas competencias o ese talento al sector? Bueno, el conocimiento tecnológico de las personas que trabajan en las áreas de negocio, en este caso en supply chain, es interesante. A mí no me gusta, o no sé cómo decirlo, creo que no aporta el valor que se cree el que alguien te venga y te diga, pues esto, es que tengo esta herramienta, quiero que me la pongas en marcha, o quizá no, porque cada uno es experto en su parcela, pero sí que tengan cierto conocimiento que les ayuda a explorar y a ellos mismos, teniendo su proceso y oyendo de determinadas herramientas, es bastante más sencillo cuando tenemos las conversaciones
sobre cómo podemos implementar algún proyecto digital. Y luego, bueno, pues por supuesto que sea gente que le guste salir de su zona de confort y que tengan esa mentalidad o ese mindset del dato, de confiar en los datos, que se alejen ya un poco de, bueno, esto lo he hecho yo siempre así, me ha funcionado, y empiecen a confiar en datos objetivos que podemos sacar del sistema y que nos van a ayudar en todo, en la trazabilidad, en la visibilidad, en todo lo que comentábamos antes como retos de logística en general de cualquier área. Entrando, y además encantado que estés aquí representando un poco al sector farma, esta visión que tienes, tantos años de experiencia. Imagínate que nos están viendo, ¿no? Y del sector, y son de la empresa del sector farma, de este sector, y lo que quieren es empezar una transformación digital, ¿no? De su empresa, de su cadena de suministro, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías o qué cosas tienen que tener claras desde el principio? Pues que vean al departamento de tecnología, de IT, esto como un facilitador y como un motor, como un socio estratégico, que ya no nos vean como los que instalan y arreglan el ordenador, pero que se involucren y que entiendan que todo este proceso de transformación digital es un proceso de negocio y es un objetivo de negocio, no es un objetivo mío como directora de IT. La gestión del cambio hay que meterla desde el principio y te comentaba antes, esto tiene que ser algo que la dirección está convencida y lo considera estrategia, y a partir de ahí ya iremos moviendo fichas. Otro punto a tener en cuenta, el propósito. Yo también me he encontrado ejemplos y situaciones en las que, como todo esto está de moda, y vuelvo a mirar a Juncal, pues yo también lo quiero. Y casi siempre por ahí fracasamos. Yeah. Es muy importante que fijemos primero el propósito. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero mejorar? Y a partir de ahí vayamos buscando los casos de uso que sean más adecuados para nuestro negocio o para la situación en la que estamos nosotros. Y yo he estado en varias farmas y cada una estaba en un punto diferente y hemos implementado cosas diferentes o hemos establecido prioridades diferentes porque no todo el mundo puede hacer las cosas de la misma manera. Copiar al vecino igual tiene también sus riesgos, entonces... Está claro. Bueno, es un placer, de verdad, estar contigo, hablar del sector. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero volver a verte pronto. Por supuesto, yo también espero que volváis a invitarme porque ha sido todo un placer y me encanta compartir con vosotros. Simplemente te falta decir que pondrías una buena PMO de consultoría para ayudarte. Por supuesto, venga, vale. Venga. Y que además sigan viendo Tinku Supply Chain, ¿no? Donde compartimos todo el conocimiento con todos nuestros invitados, invitadas y sobre todo no dejamos nada al azar. Todo lo intentamos preguntar, todos nos responden y recordar. Ver Tinku Supply Chain para seguir compartiendo todo el conocimiento de cara a conseguir que las cadenas de suministro y las empresas cada día sean más sostenibles, más eficientes y más competitivas. Nos vemos en unos minutos con la cuarta entrevista. Hablaremos con Arantxa, con una experta de sostenibilidad, de economía circular, y con esto cerraremos el programa de hoy. Así que nada, os dejo unos minutitos, unos segundos, ni minutos, y podéis ver otros programas de Tinku Televisión.